Tutocurso Word Básico, lección 2. Cinta de opciones. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a la sección Tutocursos. Hoy vamos a continuar con la cinta de opciones. Comenzamos. La cinta de opciones, ¿qué es? Pues toda esta parte que incluye sus pestañas y demás. Vale, vamos a ir viendo algunas cositas básicas para ir adentrándonos a lo que son las funciones de Word. Bien, lo primero que vamos a ver son diferentes pestañas. Inicio, insertar, diseño, disposición, todas estas, ¿vale? En cada una de ellas, pues vamos a ver un grupo de comandos diferentes. Lo que cabe destacar es que cuando nosotros abramos el Word, normalmente siempre va a aparecer la pestaña inicio por defecto abierta. Si os fijáis, son opciones como configurar la letra, así como sus colores, formato de texto, bueno, una serie de opciones que es lo que más, seguro que más vais a utilizar, ¿vale? Por eso, bueno, es interesante tener inicio siempre abierto, esta pestañita, pero ya bueno, ya Word por defecto lo tiene abierto. Si tú conoces versiones de Word o tu Word es más antiguo, ¿vale? Verás que vas a tener las mismas opciones, pero en lugar de pestañas son como desplegables. Inicio y se despliega hacia abajo. Insertar se despliega hacia abajo. Aquí insertar, pues se despliega así. Tiene todo más como a la mano, más a la vista, ¿vale? Que lo que era antiguamente. Una cosa útil o bastante útil para mucha gente que trabaja con Word es tener aquí disponible lo que es una regla, ¿no? Literalmente una regla para medir entre párrafos o para las tabulaciones, para configurar tabulaciones que ya iremos viendo más adelante. Entonces, para activar eso, tendríamos que irnos a vista, ¿vale? Y activar reglas. Si no la tenemos activada, así es como se activa, ¿vale? Y aparece una regla horizontal y otra vertical. Ahora solamente voy a comentaros que la parte que está en gris, esta parte, tanto por arriba también, y si bajamos hacia abajo, abajo también, ve, esa parte gris significa los márgenes. Fijaos que el cursor, aquí arriba del punto azul, ¿vale? El cursor está ahí y más o menos coincide con la parte blanca, ¿vale? Coincide con la parte blanca. Bien, ¿qué más tenemos en pantalla? Pues en pantalla podemos ver la barra de desplazamiento, ¿vale? Esta barra de aquí, que con la rueda del ratón podemos también bajar o subir. Si tenemos un ratón con rueda, que hoy día pues, es raro que no lo tenga, ¿no? Bien, aquí abajo veis un 100%, eso es el tamaño de la hoja. Estoy viendo el 100%, pero si le damos al más, podemos ampliarla. Vamos ampliando, vamos ampliando, vamos ampliando hasta un máximo que es 500%. Si ampliamos mucho, ¿vale? Aparte que se ve el curso más grande, la distancia de las reglas son mayores. Nos ha aparecido aquí también, abajo, una barra de desplazamiento para poder desplazarnos por el documento también horizontalmente, además de la vertical que ya teníamos, ¿vale? Que queremos ponerlo como estaba antes a 100%, pinchamos aquí en el centro, 108 y bajamos 100%, ¿vale? Bien, ¿y cómo se llama esta barra donde está este zoom? Esto es la barra de estado, ¿vale? Esta barra de aquí se llama barra de estado, donde vamos a ver cuántas páginas tenemos en total y en qué página estamos. Ahora mismo solamente hay una, pues estamos página 1 de una. ¿Cuántas palabras hay escritas? Pues las que tengamos. Si ponemos hola mundo, nos va a poner 2 palabras, ¿vale? Aquí está. Vamos a poner 2 palabras. Este es el diccionario que lo que hace es comparar nuestras palabras que vamos escribiendo para ver si tenemos falta de ortografía, si no la entiende, si tiene algún error de semántica, ¿vale? Etcétera. Y aquí pues te comprueba si la accesibilidad está bien o no, ¿no? Esto es para gente que necesite este tipo de accesibilidad porque tenga alguna minusvalía. También te da opciones de configurar, que ya hablamos un poco sobre esto en el vídeo anterior, ¿vale? Pues hasta ahora sabemos, tenemos una barra aquí arriba de herramientas, una cinta de opciones y una barra de estado,
¿vale? Que es esta de aquí. En la barra de estado también nos proporciona la forma de visualizar el documento en pantalla. Normalmente va a aparecer así, en diseño de impresión, que es este cuadradito de aquí, ¿vale? Pero también podemos ponerlo en modo de lectura. ¿Y qué pasa? Pues que aparece aquí una página, aquí aparecería otra, ¿vale? Es como más fácil de leer y no tanto como para escribir. De hecho, aunque pinchemos, no podemos escribir, estamos en modo lectura, ¿vale? Solamente para lo que es la visualización del documento y leerlo. Después tenemos diseño web. Diseño web es parecido a lo que es el diseño normal, pero se expande, ¿vale? Mucho más el documento y es para, bueno, programar un documento para publicarlo en una página web. Bien, entonces vamos a ir a ponerlo como estaba antes, diseño de impresión, que es el modo que normalmente vamos a utilizar, ¿vale? Metiéndonos ya de lleno con la cinta de opciones, ya sabemos cómo se llama esta parte de aquí. Y esta parte de aquí se llama, como dije antes, pestañas, es decir, es la zona de pestañas. Y diréis, ¿y esta parte de aquí cómo se llama? Bien, estos son los grupos. Grupo de portapapeles, grupo de fuente, grupo de párrafo, y así cada uno de ellos tiene su nombre. Y por cada grupo podéis ver que aquí tiene una pequeña flecha. ¿Esto qué significa? Porque tenemos acceso dentro del grupo de fuentes, por ejemplo, a más comandos. Si pinchamos ahí, tenemos toda la configuración de fuentes en una ventana, ¿vale? Incluso una pestaña aquí de avanzado, donde tenemos pues cambio de escala, espaciado, posición, un montón de opciones, ¿vale? Poco a poco ya iremos trabajando en esto, ¿vale? Al principio lo que me interesa es que os vayáis familiarizando con lo que es el entorno, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en la pestaña inicio? Ya lo sabemos, ¿no? Es toda aquella opción que nos va a permitir lo que es modificar el texto, darle un formato. Vale, aquí vamos a encontrar todo eso. Bien, después tenemos la pestaña insertar. ¿Qué nos va a permitir la pestaña insertar y todos sus grupos? Pues vamos a poder insertar imágenes, insertar tablas, vamos a poder crear hipervínculos, ¿vale? Encabezado de la página, bastante opciones para poder darle formato y forma a nuestro documento. Si ahora nos pasamos a la pestaña diseño, pues más de lo mismo. Tenemos unos grupos en el que podemos dar un formato preestablecido al documento. Fijaos que yo paso el ratón por encima de estas opciones preestablecidas y la frase hola mundo que teníamos ahí escrita va cambiando. Más pequeña, más grande, ¿vale? Esto según la configuración de tipo de letra, tamaño de letra, estilo de letra y cosas que tenga preestablecidas. De esta forma también podemos nosotros cambiar la fuente, color, el espaciado entre párrafos, darle un efecto, poner marca de agua al documento, incluso cambiar el color a la página. Por ejemplo, la página normalmente es blanca, pero nosotros podemos ponerla de otro color, azul, verde, amarilla, como queramos, ¿vale? Aquí podemos cambiar los colores de la página. Podemos ponerle borde a la página, ¿eh? Pues, yo quiero un cuadrado entero negro en 3D, venga. Pulsamos que el punto sea ancho y lo aceptamos, ¿no? Y tenemos un borde, ¿vale? Que no queremos borde, tenemos dos opciones, o entramos de nuevo aquí, a ninguno aceptamos, ¿vale? O atrás, recordad, mira, ahora lo pongo y ahora lo quito. ¿Por qué? Porque lo puse y lo quité, ¿vale? Bien, esto es para recordar un poco cómo funcionaba esto de aquí arriba, ¿vale? Bien, seguimos. La siguiente pestaña, aquí en esta versión de Word, aparece como con el nombre disposición. Esto mismo puede aparecer con el nombre de diseño de página. Depende de la versión de Word que tengáis. Si es la misma que la mía, vais a tener esta palabra. Si es otra, vais a tener lo mismo aquí dentro, pero con el nombre de diseño de página. Bien, para gusto colores. Yo prefería diseño de página porque es como más claro lo que vamos a tocar ahí. Porque si os fijáis, aquí tenemos para cambiar márgenes, orientación, tamaño, columna, lo que es la sangría de los textos, el espaciado. Y todo eso se refiere a lo que es un diseño de la página en general, de textos en general, ¿vale? No de una frase o de una palabra. Entonces, bueno, le han cambiado el nombre en la versión que tengo, pero es lo mismo, ¿vale? Después tenemos la pestaña de referencia. ¿Qué vamos a hacer aquí en general?
pues podemos crear índices, podemos poner anotaciones a pie de página, o podemos añadir referencias cruzadas con diferentes títulos y bueno, pues tener una tabla de contenidos, sí. Tenemos otras funciones de referencia sobre el contenido, ¿vale? Para hacer más fácil el trabajo, la lectura, ¿vale? De este documento que creamos a otras personas. Bueno, o a nosotros mismos si somos los que luego vamos a utilizar ese documento. Vale. Correspondencia. En la pestaña correspondencia, pues esta zona contiene opciones para facilitar la escritura de cartas o la impresión de etiquetas, ¿vale? Sobre, etiquetas, aquí todo lo referente a ello, ¿no? A lo que es generar un sobre, una etiqueta para una carta. Bien, en la pestaña revisar, pues, ¿qué os vais a encontrar aquí? Pues todas las funciones necesarias pueden servirnos pues para revisar la ortografía del texto, llevar un control de cambio o comparar dos documentos incluso. Bien, aquí en la opción comparar, ¿vale? En fin, ya esto poco a poco, en el transcurso del curso iremos viendo todas las opciones, ¿vale? Ahora mismo quiero que tengáis solo una visión general. Bien, pestaña vista. En la pestaña vista, estas opciones de aquí, la misma que teníamos aquí abajo, ¿vale? Modo lectura, diseño de impresión, diseño de web. Aquí pues vamos a encontrar una serie de opciones para poder configurar lo que nosotros vemos en pantalla. Por ejemplo, queremos que el folio tenga forma de hoja de cuaderno cuadriculado, pues aquí. Y se activan estas cuadrículas como un cuaderno, ¿no? Luego, si queremos un panel de navegación, pues lo ponemos aquí, ¿vale? O lo quitamos las cuadrículas. Si quiere que el documento vaya creando hojas en vertical o en paralelo, por lo cual nosotros que vamos a ir escribiendo y aparece otra hoja aquí al lado cuando terminemos esta hoja. ¿Qué problema tiene? Que se ve pues muy pequeño. Entonces, a trabajar mejor así. Luego queremos ver cómo queda más o menos, podemos ponerlo así, vemos en paralelo. Vale, aquí es la forma que vemos lo que tenemos hecho en nuestro documento. Vale, vista borrador, esquemático, para hacer esquemas, ¿vale? Y fijaros una cosa, hay funciones que va a crearnos nuevas pestañas, como puede ser insertar una tabla, ¿vale? Porque una tabla, cuando la insertemos, va a tener unas propiedades y es configurable muchas propiedades que tiene. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a insertar y vamos a insertar una tabla. Damos a tabla, insertar tabla. Vamos a poner número de columna 5 y pie de fila 2. Vamos a dejarlo así y aceptamos. Y veis, aquí ha aparecido una pestaña general, herramienta de tabla, que tiene dos pestañas a su vez dentro, una de diseño y otra de disposición. Pues aquí vamos a configurar todo lo que es el formato, diseño y disposición, ¿vale? De lo que es la tabla, ¿vale? Aprovechando, hablando de las tablas, si vamos a insertar otra vez a tabla, aquí, ¿veis esto? Cuando vayamos a crear una tabla, ahora no me deja porque tengo esta seleccionada, pero si salgo de aquí clicando dos veces fuera, ¿vale? Puedo insertar otra. Ha desaparecido este menú de tabla. Y aquí para insertar otra también podemos insertarla de esta forma. ¿Veis? Sin pinchar el ratón, simplemente moviéndolo encima, voy creando la tabla. ¿Lo veis en el documento cómo se van creando? Columnas y filas, ¿vale? También dices, bueno, yo tengo esta tabla creada y quiero cambiar el formato. Si pinchas dentro, ya solo aparece otra vez esto, la herramienta de la tabla, ¿vale? Diseño y disposición. Entonces la cinta de opciones que tenemos en pantalla ya más o menos la hemos visto por encima y sabemos más o menos para qué sirve cada una. Pero si queremos podemos personalizar esta cinta de opciones. ¿Cómo? En una zona libre, aquí por ejemplo, pinchamos con el botón derecho del ratón, ¿vale? Aparecerá este cuadro de diálogo y pinchamos aquí en personalizar la cinta de opciones. Vale, pues aquí nos aparece lo que es la ventana de opciones de Word por la pestaña seleccionada que hemos cliqueado, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos modificar añadiendo o quitando, ¿vale? Lo que son las pestañas que queremos ver.
¿vale? Por ejemplo, si queremos quitar la pestaña insertar, quitamos esto. Si lo queremos poner, lo ponemos dibujar, que no existe ahora mismo, no lo tenemos puesto en ningún sitio, ¿vale? No hay ningún sitio de dibujar. Bien, pues lo ponemos en dibujar. Si aceptamos, aparece aquí la pestaña dibujar, ¿vale? Esta no la teníamos antes, ¿vale? En esta pestaña mismo también podemos darle aquí con el botón derecho y personalizamos también la cinta de opciones, ¿vale? Ahora, por ejemplo, pues eso de dibujar lo quito porque no lo quiero, ¿vale? Por ejemplo, e incluso podemos crear pestañas nuevas. Por ejemplo, vamos a agregar una pestaña y vamos a darle un nombre. Pinchamos aquí, cambiamos nombre y ponemos prueba, ¿vale? Aceptamos y ahora la pestaña se llama prueba. Va a contener nuestra pestaña nueva llamada prueba? Pues va a contener todo lo que nosotros añadamos o agreguemos. ¿De dónde? De esta lista, ¿vale? Aquí tenemos los comandos más utilizados, pero podemos desplegar aquí y podemos pues seleccionar todos los comandos, pestaña de archivos. Si tenemos todos los comandos, pues ahora mismo cargando, ¿vale? Y va a aparecer aquí, míralo, ¿ves? Ya apareció todos los comandos que tiene Word, ¿vale? Entonces, para agregar uno, pinchamos aquí, nuevo grupo y, por ejemplo, combinar formato. Agregamos y aquí aparece. Si aceptamos, aquí aparece nuestra pestaña de prueba. Tiene combinar formato. ¿Vale? Aquí pone nuevo grupo porque no le he puesto nombre de grupo. Pinchamos aquí, personalizar cinta de opciones, siempre pinchamos botón derecho, ¿vale? Para personalizar la cinta de opciones. Y nuestro nuevo grupo, que tiene combinar formato, no tiene nombre, pero si lo pinchamos y le damos aquí, que no se ve, ahí, cambiar nombre, pues podemos ponerle icono, incluso, pues grupo, el nombre del grupo, perdón, grupo 1, ¿vale? Entonces, aceptamos y fijaos, ya tiene nombre de grupo, grupo 1, ¿vale? Vamos a eliminarlo porque realmente no lo quiero para nada, así que vamos aquí, pinchamos prueba y si le decimos botón derecho, quitar, vamos a quitar todo, pero también podemos quitar, si tenemos varios grupos aquí dentro, ¿vale? Varias acciones, podemos quitar uno a uno dándole a quitar cada uno que tengamos. Yo voy a quitarlo todo a la vez, así que prueba, quitar y listo. Lo que he hecho es con el botón derecho, ¿vale? Pinchamos con el botón derecho y siempre sale el menú desplegable de donde pinchemos, ¿vale? Bien, aceptamos y desaparece esa ventana que creamos. Pues ha sido todo por hoy. Hemos visto que de forma general tenemos muchísimas opciones, hemos visto toda la parte de pestañas de Word, sus grupos, todo lo que son las cintas de opciones y sus reglas, cómo cambiar el tamaño del papel. A mí me interesaba eso, que tengáis una visión, digamos, general, ¿vale? Porque para el siguiente vídeo vamos a empezar a trabajar ya con textos, ¿vale? Y cuando yo diga, pues vamos a hacer una cosa o otra, aunque lo muestre, que os vaya sonando y vayáis más al sitio cuando estéis vosotros practicando. Por lo que os aconsejo que apoyándoos con los vídeos que hemos visto hasta ahora, vayáis tocando, vayáis configurando, vayáis viendo por encima vosotros mismos qué puede hacer una función o qué no puede hacer. Porque así seguro que para los próximos vídeos que vamos a empezar ya a meternos un poco más en profundidad, pues que no os perdáis por el camino, ¿vale? Y nada, gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.